Padre bendito, gracias te damos, Señor, por traernos a tu casa. Gracias, Señor, por lo que hemos cantado. Señor, por favor, dirígenos en la enseñanza, que pueda ser para tu honra y tu gloria, Señor, que podamos estar atentos. Te necesitamos, Señor, te pedimos que podamos sacar provecho espiritual de este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, abra su Biblia en el libro de de Juan. Juan capítulo 1, hoy estuvimos hablando acerca del Cordero de Dios en el versículo 29. Dice el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene el varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que les seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan que había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ahora, aquí tenemos un tema en común, y es que vemos que Jesús, por lo menos en mi Biblia, dice en el título del versículo 35, los primeros discípulos. Y Jesús comienza a llamar a personas, Jesús comienza a comisionar a personas. Entonces, vamos a iniciar en realidad con algunos ejemplos de llamado. ¿Por qué? Porque Dios llama, y sería de verdad algo maravilloso que usted pudiera disponerse para ser llamado. ¿Por qué no? Número 1. Y número 2, disponerse para que si Dios llama a un hijo suyo, usted esté listo para poder entregárselo a Dios. Ahora, ya leímos en lo que estábamos leyendo, dice Juan el Bautista, el que me llamó a mí, me dijo que sobre quien descendiera el Espíritu en forma de paloma, ese era el Mesías. Entonces, había una conexión entre Juan y quien lo llamó a él. Efesios 4:11 dice la Biblia que él mismo, es decir, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, quien llamó a Simón, hijo de Jonás, quien llamó a Jacobo, quien llamó a Felipe, quien llamó a Natanael. Él constituyó a unos apóstoles, pero ya no ocupamos apóstoles en esta época. Ya los apóstoles que hubo ya estuvieron, ya fundamentaron la iglesia, pero también él llamó a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Hermanos,
Él no le va a preguntar, o no me preguntó a mí si yo quería, ni le preguntó a Felipe si él quería. Simplemente en el versículo 43 le dijo: Felipe, sígueme. No es, Felipe, ¿usted quiere? ¿Le parece? Es decir, ¿usted tiene alguna idea mejor o mejor me sigue? No, simplemente sígueme. La Biblia dice que no le elegimos nosotros a él. Dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, esta es una designación de Dios. Número 2, en 1 de Samuel capítulo 3, encontramos en el llamado de Samuel una revelación, por decirlo así, algo que nos muestra algo más bien, y es que en el llamado hay una iniciativa divina. La Biblia dice que Elí se enteró primero del llamamiento de Samuel que el propio Samuel. 1 de Samuel capítulo 3, versículo 8, entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Es decir, que Dios estaba haciendo una vocación, pero no solamente como diciendo Samuel, nada más no era el pronunciamiento de su nombre, sino que el llamado comportaba una profesión, por decirlo así, algo que iba a trascender solamente a ese momento y que era algo a lo que Samuel se iba a dedicar el resto de su vida. Entonces vemos, igual que en el pasaje anterior de Efesios 4:11, que Dios toma la iniciativa. Entonces yo creo, hoy mi hija me hizo una pregunta, me dijo: papi, una pregunta muy esperanzadora. Me dijo así: papi, después de que usted se muera, ¿quién va a ser el pastor de la iglesia? Una pregunta muy bonita, muy esperanzadora, ¿verdad? Entonces yo confío en que Dios va a tomar la iniciativa para llamar jóvenes de esta iglesia y adultos de esta iglesia, ¿por qué no?, para servirle a Él y para seguir, digámoslo así, la generación de muchos siervos de Dios que Dios ha usado para bendecir nuestras vidas. Pero se ocupa, ¿por qué? Porque la mies es mucha y los obreros, dice la Biblia, son pocos. Vamos a Isaías 6:8. Ahí en Isaías 6:8 vemos que el llamado de este hombre de Dios nos muestra a nosotros que Dios también le da la oportunidad al hombre de responder a ese llamado, ¿verdad? Dice la Biblia que Isaías está ahí teniendo una visión del trono de Dios y que ve ángeles y ve serafines y todo esto. Y en el versículo Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí. Ahora, si usted está solo en un lugar, solo, como decir solo en medio de esta capilla, y usted escucha a Dios decir, Dios el Padre decirle al Hijo: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y usted vuelve a ver a todo lado y usted dice: hey, solo estoy yo. Entonces, ¿usted qué entiende? Que Dios lo está llamando a usted, ¿verdad? Ahora, no se descalifique si usted dice: no, hombre, ya yo tengo más de 40 años, ya yo tengo 50, ya yo tengo 60, a mí Dios no me va a llamar. Bueno, había un hombre que se llamaba Moisés y dice la Biblia que Dios lo llamó a los 80 años, ¿cierto? Moisés vivió 120 años, pero dicen que fue un hombre que vivió 40 años pensando que era alguien, siendo digámoslo así, el príncipe de Egipto. Vivió 40 años dándose cuenta que no era nadie, pastoreando ovejas en el desierto, y cuando concluyeron esos 40 años, a los 80 años, dice Éxodo 3, que Dios comenzó a llamar a Moisés. Y esta historia de Moisés nos muestra a nosotros, hermanos, que a veces le ponemos a Dios muchas excusas. Éxodo 3:11, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. A mí no me van a escuchar, a mí no me van a creer. Éxodo 4:1, ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán:
no te ha parecido Jehová? Es decir, si Dios lo llama a usted, va a haber una pluralidad de excusas o de cosas o de argumentos que a usted se le van a venir a la mente por los cuales usted no es la persona adecuada para Dios. Dios sabe que usted es, pero usted le va a decir, no, Dios, es que yo, vea, primero que nada estoy muy viejo, ya tengo 80 años. Además, no me van a creer. Además, versículo capítulo 4:10, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Dios, es que a mí, yo comienzo a hablar frente a la gente y yo tartamudeo. A mí eso de hablar en público no se me da. ¿Por qué no llama a mi hermano Aarón? Él está más joven, habla bien, etcétera, etcétera. Éxodo 4:13, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Dios, usted está llamando a la persona equivocada. Por favor, llama a la persona correcta. El llamamiento de otro hombre de Dios, vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 4. El llamamiento de este hombre revela algo similar, pero al contrario, no por estar muy mayor, sino por estar muy joven. Él tenía miedo a no ser la persona adecuada, tenía miedo de no tener las capacidades suficientes. Vamos a Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. No fue como diciendo, mira, ayer se me ocurrió llamarte. Estaba yo pensando ahí, mira, sí es cierto, ¿qué pasa si se muere el profeta que hay en ese momento? Y se me ocurrió llamarlo a usted. No, dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Es decir, el llamado trasciende el tiempo. Y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Y qué dijo Jeremías? Versículo 6. Yo dije, igual que Moisés, ay Señor, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Dios, pero yo apenas tengo 12 años, 15 años, 17 años, 20 años. Dios, yo soy un niño. Y me dijo Jehová, versículo 7, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. Escuche bien, Dios va a llamar a sus hijos de niños. Desde niños ellos van a sentir una inquietud para servirle a Dios. Y usted puede decirles, vea mi amor, no, el ministerio es muy duro, o sea, mejor búsquese otra profesión, ahí en el ministerio usted se puede morir de hambre. Versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Además, según Jeremías 27, este llamado es irresistible. Dice Jeremías 27, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Ahora vamos al versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Porque cada vez que Jeremías hablaba de Dios y profetizaba, le llovían palos y lo encarcelaban y le hacían cosas feas. Y él dijo, Dios, no se vale. Es decir, yo estoy haciendo lo que usted me pide y en lugar de irme bien, me va mal. Yo no voy a hablar más. Dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de soportarlo y no pude. Es decir, que ese llamado de Dios es incontenible, es irreprimible, es abrasador como un fuego, algo que arde y consume los huesos. El llamado de David nos muestra que nosotros, como Samuel, como líderes, podemos equivocarnos por lo externo. Primera de Samuel 16:7. Samuel está escogiendo, sale el primer hijo de Elí, sale un hombre alto, apuesto, fortachón, con muchos años de estar en la milicia, y apenas Samuel lo ve, dice, es el elegido de Jehová.
este es el hombre que va a salvar a Israel, este es el hombre que Dios va a ungir, este es el hombre que Dios va a usar. Pero Dios le dice a Samuel, 1 Samuel 16:7, Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso quiere decir que el llamamiento de los apóstoles nos revela el modelo correcto, la unción, digámoslo así, de David. Nos enseña el modelo correcto para hacer las cosas. No es nada más ver cuál parece más apto para el ministerio. Además, hace poco yo di una serie completa que se llamó Siervos Calificados, donde hablamos de las actitudes más que de las aptitudes, donde hablamos de el corazón, el carácter y los estándares, digamos, espirituales que debe tener la persona, más que las capacidades. Ahora, ¿qué hizo Jesús cuando llamó a los apóstoles? Vea lo que dice Lucas. Vamos a Lucas, por favor. Dice Lucas 6. Lucas 6, 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó toda la noche orando a Dios. Él, antes de elegir las personas que él quería que le siguieran, pasó toda la noche orando a Dios. Versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Esta palabra prosfoneo, o sea, como literal, es una evocación. Y ahora, alguien me decía, ¿sabe qué, Isaac? Usted tiene que entender algo sobre la teología del trabajo. ¿Por qué? Porque, a ver, ser pastor es una gran cosa. Pero si usted no es llamado para ser pastor, usted tiene que ser fiel en lo que Dios lo llamó a hacer. Porque sí, también el contador es llamado a ser contador. Y el ingeniero es llamado a ser ingeniero. Y el panadero es llamado a ser panadero. Entonces, la persona tiene que escuchar la voz de Dios. Él los llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esto de llamar, ahora, ¿para qué los llamó? Vaya por favor conmigo a Marcos 13, 14. Marcos 13, 14 dice: y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Es decir, la primera cosa para lo que Dios los llamó es para que estuvieran con él. Es para que pasaran tiempo con él, para que lo conocieran, para que él los transformara. Y una vez que él los transformara, dice enviarlos a predicar. Entonces, estar con Dios no es parte del ministerio, es el ministerio, ¿verdad? Es el ministerio. Dios los llamó para esto. Ahora, cuando alguna persona anhele esto, de verdad, hermanos, impúlselo, porque la Biblia dice, 1 Timoteo 3, que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, un error que podemos asumir es pensar que el llamado es solo algo interno, sino que también digámoslo así, los eruditos a través de la historia han enseñado que cualquier sentir interno debe ir acompañado de un llamado externo. Es decir, los líderes de la iglesia, o en este caso mi persona como pastor, una persona me dice, yo soy llamado, quiero servir. No se me olvida que había una persona en particular que estaba buscando trabajo y en todo lugar le decían que no. Entonces me acuerdo que la mamá se me acercó y me dice, ¿y la iglesia no lo puede contratar? Le digo yo, vea, no. Ay, qué bárbaro, don Isaac, y usted no está diciendo que hay que animarlos. Pero hermanos, les voy a decir una cosa. También yo creo que Dios tiene que poner en el corazón de las personas ese sentir también de que esta persona es llamada. Y tiene que verse en sus frutos.
en sus palabras, en sus acciones, en su comportamiento, si esta persona es llamada. Usted dice, ¿cómo? Yo no, ni sabía eso. Vea lo que dice Hechos 6, por favor. Hechos, vamos al libro de Hechos, capítulo 6. Hechos capítulo 6. Dice, en aquellos días, versículo 1, Hechos 6:1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Para este entonces la iglesia de Jerusalén ya tendría más de 15,000 personas. Entonces era una iglesia tan grande que comenzó a suceder esto. Habían cosas que estaban disfuncionando. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, es decir, el liderazgo principal, los 12 apóstoles, es decir, los 11 más Matías. Dice, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, ellos habían entendido bien que el llamado era principalmente para estar con Jesús. Buscad pues entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. No fue que Esteban dijo, mira, yo me ofrezco. Y entonces Nicanor y Pármenas, que también están ahí, y Timón y Nicolás, dijeron, mira, yo estoy de acuerdo, a mí me parece. No. En una iglesia tan grande, los líderes dijeron, bueno, creemos que este muchacho se proyecta a eso. ¿Y cuáles eran las características? Pues ahí está, o sea, versículo 3. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. De ahí sí, entonces ninguno. ¿No sabe qué? Dios va a hacer esos hombres. No van a ser perfectos al principio, van a tener muchos errores, pero van a estar ahí. La Biblia nos indica en 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos, no impongas con ligereza las manos. En otras palabras, tenga cuidado con la aprobación al ministerio de otra persona, pero a ellos, volviendo a Hechos 6:6, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Es decir, pero a estos hombres llenos de fe, llenos de temor de Dios, llenos del Espíritu Santo, les impusieron las manos. Porque dijeron, esta es una decisión que hemos orado, estamos seguros. No es solo que Estebancito dice que es llamado, no solo que Nicanorcito dice que es llamado y que Parmenitas dice que es llamado. No, es que hemos visto que son llamados. Y entonces pusieron sobre ellos las manos. Primera de Corintios 12:31. Dice Primera de Corintios 12:31, porque puede ser que ya usted diga, bueno, esto entonces no es para mí, porque yo la verdad yo soy lo que soy y voy a seguir siendo lo que soy, y yo no creo que llegue a ser misionero, ni pastor, ni evangelista, ni maestro, ni nada de eso. Pero la Biblia le dice a la iglesia, Dios le dice a la iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo y les dice, procurad pues los dones mejores. Esfuércese, aspire, luche por los dones mejores. Si va a procurar algo, procure los dones mejores. ¿Cuáles son esos dones mejores? ¿Acaso tiene un orden de importancia para Dios? Hermanos, para Dios sí tiene un orden de importancia. Y la instrucción, es decir, la enseñanza, es el orden de importancia. Lo más importante que Dios le dio a la iglesia después de Jesucristo se llamaban apóstoles. Y ya no ocupamos apóstoles, entonces descartemos eso. Lo otro más importante que Dios le dio a la iglesia, profetas.
Y ya no ocupamos eso porque fueron ocupados para establecer la iglesia. Después le dio evangelistas y ya no ocupamos eso. Y después le dio pastores. Y tal vez usted dice, bueno, yo no voy a ser pastor ni tampoco pastora y tampoco puedo. Pero después dio Dios maestros. Entonces, si usted tiene que elegir entre cantar y ser maestro, debe elegir ser maestro, porque es un don mejor. Ahora, ¿ocupamos gente que canta aquí? Por supuesto. Pero si usted tiene que elegir entre repartir refrigerio y ser maestro, debería aspirar a ser maestro. Sí, pero es que ser maestro es más difícil y ya a uno le piden más cosas y etcétera, etcétera. Claramente, es decir, es obvio, ¿verdad? Es como que usted, no sé, como que yo diga, mira, yo quiero ser pastor, pero yo quiero llegar a los cultos en chancletas. Se puede, no importa. O se le pide al pastor que sea un ejemplo en todo. Bueno, se le pide al pastor que sea un ejemplo en todo. Ahora, la visión de Pablo acerca del ministerio, el llamado según Pablo, vamos a mencionar unos detalles, no tenemos tantísimo tiempo, pero vamos a ver en Colosenses 1:24 lo que es el origen del ministerio. El origen del ministerio es Dios. Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo. Yo me gozo en lo que padezco por ustedes y cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Yo mismo no me hice ministro. Entonces el origen del ministerio es Dios. Yo mismo no me hice ministro, dice Pablo, fue Dios, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él no tomó esa posición por iniciativa propia, sino que según la administración de Dios, Dios puso a Pablo en ese oficio, en esa posición. Él no se puso solo. Por eso no dice, me hice ministro, sino fui hecho ministro. Hebreos 5:4 dice, nadie toma para sí esta honra. La palabra griega es timei, que significa dignidad del más alto grado. ¿Qué alegra mucho a los papás? Decir, vea, mi hijo, en estos días hubo graduaciones allá en el centro de convenciones y yo vi un montón de fotos. Mi hijo es licenciado en enfermería. Mi hijo es veterinario. Mi hijo es doctor. Y está bien, ocupamos de todo. Pero aquí en Hebreos 5 está hablando del llamado al sacerdocio, por decirlo así, y dice que nadie toma para sí esta honra. Ojalá que nadie piense como diciendo, mira, yo quería que mi hijo fuera piloto, pero ahí tocó, es pastor. No, dice la Biblia que es una honra. Dice, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Del griego kaleo, llamar, convocar, convocatoria, invitar, como Dios le dijo ahí a Natanael y al otro, le dijo, sígueme. Esto es una convocatoria. Yo no veo forma de que este entrenador argentino diga, mira, viene la convocatoria de la Sele y llamamos a Isaac Rivera. Sería un grave error, o sea, yo diría, no, es un grave error, o sea, yo jamás de los jamases no voy a ir a hacer ahí un ridículo, ni a poner en ridículo a mi país. Pero si usted sí simpatiza con el fútbol, digamos Brian sí juega fútbol, entonces ya sale el nombre ahí, Brian Guzmán Jiménez, va a decir, ¿qué? ¿En serio? Me están convocando, esto es un privilegio. Esto es un honor, esto es una oportunidad, esta es la oportunidad de mi vida. Entonces, otra vez, ojalá que usted lo pueda ver así con respecto a sus hijos también. Entonces, primero que nada, el origen del ministerio es Dios.
el espíritu del ministerio también está ahí en Colosenses 1:24. El origen del ministerio debe ser gozo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco. Usted sabe que hay esposas de pastores que se han encontrado a las señoras así como hablando y diciendo, ¿por qué no le decimos a la esposa de nuestro pastor que se compre algo más bonito? ¿Por qué no hacemos como algo para que la esposa del pastor pueda vestir mejor, qué sé yo? Usted dice, a ver, usted entra al ministerio y quiere servir a Dios y quiere servir a la gente, y se escuchan las personas hablando esto y usted dice, Dios mío, yo no fui llamado para esto, pero ¿qué hace? Se enoja, se amarga, se enfurece, les pega una gritada. Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco. Esta es una frase contradictoria. Recuerden que Pablo escribió esta carta desde una prisión, y aunque el ministerio sí es exigente y desafiante, nunca fue planificado por Dios para convertirse en una carga insoportable. La actitud de Pablo debe ser, debe ser gozo. Debe ser gozo. Jonás, cuando Dios le permitió servirle, lo mandó a Nínive a predicar, y todo el trayecto de Jonás fue como, yo ni quería venir, pero aquí estoy. O sea, si ese pez no me vomita, no hubiera tenido que venir, pero aquí estoy. Qué cólera, qué pereza. Y tras de eso esta gente se va a arrepentir. Qué bárbaro Dios. Es decir, me manda a traer condenación sobre el pueblo y al final todo el mundo se convierte. Qué bonito. ¿Quién queda como el malo? Yo quedo como el malo. Y entonces ahí se lo encuentra Dios y le dice, Jonás, es bueno que usted esté tan bravo. Dios, pero ¿cómo no voy a estar bravo si yo estoy bravísimo? 120,000 personas arrepintiéndose. Estoy lleno de cólera. Se puso ahí debajo una matilla. La matilla, Dios le mandó un gusano para que le comiera la matilla. Es como diciendo, vamos a ver cómo reacciona ahora. Ahí estaba como agua para chocolate, ¿verdad? Estaba bravísimo. Hermanos, si Dios le llama a usted a hacer algo por él, se va a encontrar un montón de razones para no estar gozoso. Es la verdad. Se va a encontrar un montón de razones para no estar gozoso. A mí me traen estos vasos de agua y yo lo agradezco mucho. Pero la vez pasada se subió un chiquito, quién sabe quién, y agarró los micrófonos, las llaves mayas que estaban ahí, todo para el vaso de agua. Entonces, viene una persona que va a servir, viene dispuesta a servir a Dios y está el micrófono ahí, pues, de ahí, sumergido. Y a usted, esas cosas puede ser que no le provoquen gozo, que le quiten el gozo. Pero hermanos, Dios nos está pidiendo hacer las cosas con gozo, ¿verdad? Como Jesús lo hizo, como Pablo lo hizo. Vamos a ver, número 3, el sufrimiento en el ministerio. Ya en la mañana yo hablaba del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Cristo no vino como el conferencista de Dios, no vino como el maestro de Dios, no vino como Él no vino como el turista de Dios. Tampoco dice, a ver, qué bonita la tierra que yo hice, vamos a ver las montañas y como de las cataratas y todo eso. No, fue padecer mucho desde el principio. Jesús decía algo y todo el mundo le torcía los ojos. Y Jesús decía que Él era Dios, y entonces dice que agarraban piedras para apedrearlo y lo querían despeñar. O sea, estaba predicando ahí cerca de un precipicio y ellos lo que querían es irse con toda la fuerza y empujarlo. Y si usted no siendo omnisciente a veces lo puede sentir, imagínese Jesús siendo omnisciente diciendo, ve aquella señora, me está viendo de lo más bien, pero esa señora me odia. Entonces usted mantener la concentración con todo esto que usted puede saber y el gozo es difícil. Versículo 24, me gozo en lo que padezco.
Para dejar claro, hermanos, el gozo no depende de las circunstancias. Pablo le dice a los colosenses que se regocija en lo que padece por ellos. Este padecimiento se refiere a ese encarcelamiento, condición en la cual se encontraba al escribir, como ya dije. La iglesia primitiva, la primera iglesia, tenía en gran estima el sufrimiento por causa del nombre de Cristo. Ahora a nosotros nos parece una cosa extraña el sufrimiento, pero en el principio no era así. Hechos 5:41 dice que las personas, los apóstoles, Hechos 5:41 dice, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, si algún día usted pasa y le dicen, hey, ve ahí va el pandereta. O sea, alégrese. Alégrese si le dicen algo, es que ahí va el espiritualoide. Ahí va el, qué sé yo, el que se cree más o qué sé yo, lo que sea. Si a usted le dicen cualquier cosa así y es porque de verdad usted está dando un buen testimonio, entonces alégrese. Porque Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo creer en Cristo, no solo que creáis en Cristo, dice, sino también que padezcáis por Él. Es lindo creer en Cristo, ¿verdad que sí? Pero creer en Él, padecer por Él, es otra cosa. Usted sabe que el sufrimiento en su vida es garantía de que usted le pertenece a Cristo. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos. Si usted es hijo, es heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Pero vea lo que dice Romanos 8:17, ese sí condicional dice, sí es que padecemos juntamente con Él. No. Me suena muy bonito lo de ser heredero. ¿Sí o no? Suena bonito, ser heredero, coheredero con Cristo. Wow, soy coheredero. Pero luego él dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, el sufrimiento nos ayuda o nos capacita para ayudar a otros cuando sufren. Segunda de Corintios 1:3, dice Segunda de Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación. ¿Dios dijo que nunca íbamos a pasar tribulaciones? No. Dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y dice, ¿para qué? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en tribulación. La Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Es decir, comenzamos a operar en las fuerzas de Dios cuando se acaban las nuestras. El sufrimiento puede redundar en la salvación de otros. Filipenses 1:12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, todo el sufrimiento que Pablo tuvo, él dice, esto ha hecho a la gente más bien creer en Dios. Que la gente dice, mira, usted tanto que le ha pasado y usted sigue creyendo. ¿Cómo no voy a seguir creyendo si Jesucristo es mi vida? ¿Pero cómo? Pero es que se supone que si alguien sigue a Cristo no debería padecer, no debería sufrir. El sufrimiento, hermanos, trae una recompensa futura. Dice 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabe que según el Evangelio de la Prosperidad, esta palabra es totalmente prohibida? O sea, es totalmente prohibido lo que Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Ellos dirían, jamás. Es decir, usted no es hecho hijo de Dios para sufrir, pero no solo como hijo de Dios, sino como siervo de Dios. El estilo del ministerio que debe, si usted es llamado, y aunque no sea llamado como yo, por decirlo así, a ser pastor, es llamado a esto, sí, a esto sí. Colosenses 1:28 dice la palabra del Señor, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el estilo? Anunciar. Anunciar significa declarar en público una verdad o un suceso en su totalidad, dar una noticia o aviso de algo, publicar, proclamar, hacer saber. Hermanos, usted si vende cosas tiene que anunciarlas, ¿sí o no? Porque si no, no se venden. Y cuando la gente publica cosas es difícil vender, pero venden. ¿Cierto? Usted dice, bueno, Cristo no está a la venta, pero si usted no anuncia, va a ser muy difícil que la gente conozca de Cristo, ¿verdad? Si tenemos temor o si tenemos miedo de presentarnos como cristianos. Dice amonestar. Esta es una responsabilidad que corresponde a líderes espirituales. Amonestar. Dice Tito 3:10, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Esta palabra denota un consejo de ánimo dirigido a tratar con el pecado. Y también menciona la palabra enseñar, se refiere a impartir verdad. Y hermanos, yo en esto les he dicho muchas veces que Dios quiere, según la gran comisión, que nosotros le enseñemos a todos los hombres que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y qué bonito es cuando usted puede ser usado para enseñarle a otra persona, pero claramente eso requiere tiempo. Entonces, debe hacer eso. Otra cosa, hermanos, la meta del ministerio, Colosenses 1:28, ¿para qué Dios nos llama? Dice ahí otra vez, 1:28b, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, la meta siempre va a ser que usted vea a las personas ser perfeccionadas en Cristo Jesús. La palabra perfeccionar o perfecto es la palabra teleios en griego y es equivalente a completo, maduro. Significa completo en todas sus partes, adulto, mayor de edad, especialmente de la plenitud del carácter cristiano, completo en trabajo, crecimiento, carácter, mentalidad, moralidad, entre otros. Maduro, completo y perfecto son palabras equivalentes. Yo decía la vez pasada, la palabra éxito debe responder a la pregunta, ¿a cuántas personas yo estoy guiando a esto que dice aquí? La palabra éxito no responde a cuántos títulos usted ha ganado. La palabra éxito no responde a cuánta plata usted recibe por quincena. La palabra éxito no responde a cuánta tierra tiene usted a su nombre. No, es a cuántas personas usted está presentando perfectas en Cristo Jesús. Pero es que yo no sé hacer eso. ¿Sabe? Cuando yo di el primer discipulado, ni siquiera yo había llevado el discipulado. Nada más mi pastor dijo, ¿están discipulando? Yo, no, o sea, a mí ni me han dado el discipulado. No importa, discipule. Yo, ¿en serio? Yo discipulo. Y si usted me dice, yo discipulo, pero sepa que seguro voy a decir me voy a jalar un poco de tortas. Isaac, déjese de excusas y discipule. Y entonces comencé a discipular personas. Esta es la meta del ministerio, perfeccionar a los santos. Colosenses 4:12 dice, Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos,
y completos en todo lo que Dios quiere. Nuestra meta, hermanos, no es solo ganar personas para Cristo, sino llevarlas a la madurez espiritual. Y por último, lo que le va a dar a usted la energía para un ministerio, cualquier ministerio que Dios lo llame, está en Colosenses 1:29. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Trabajo, luchando, orando, esforzándome. Esta palabra trabajo denota esforzarse hasta cansarse y sentir fatiga. Implica un trabajo con mucho esfuerzo físico y mental, por igual que lleva el agotamiento. Yo le dije a Aarón el sábado, Aarón, ocupo que me ayude a traer unas varillas. Y me dice, vea, pastor, yo con mucho gusto lo haría, pero estoy de verdad contracturado. Y no tengo la menor duda, es decir, tenía a cargo la actividad del día de ayer y era bastante peso, bastante responsabilidad, aunque había muchísimas personas que estaban ayudando, pero usted siente esta carga, siente esta responsabilidad. Entonces, no tengo la menor duda de que un grupo particular de personas que ayer vinimos y pusimos todo pero ya habían personas que venían detrás de esto, haciendo esto con mucho más ímpetu. Y hermanos, les digo una cosa, es algo realmente maravilloso. Cuando usted se va a la cama a dormir y usted dice, qué rico que estoy tan cansado de servirle a Dios. Pero si usted está luchando según la potencia de Él, dice, la cual actúa poderosamente en mí, lo que le produce es gozo, porque usted está encontrando la fuerza, obviamente, en Él. Hermanos, les pido que por favor anhelen los llamados. No sé si decir solo el llamado del pastor, aunque yo creo que aquí hay personas que Dios va a llamar para ser pastor, pero también procure los dones mejores. Procure los dones mejores. Aspire a poder enseñar la palabra de Dios. Aspire a eso, porque eso es lo más grande que podemos hacer. Después, repito, de ser apóstol, de ser profeta, después de ser evangelista, después de ser pastor. Eso es lo más grande que podemos hacer. Y le pido, por favor, ore. La Biblia dice, ruegue al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y les pido, por favor, no subestime. ¿Por qué? Porque si un día su hijo le dice, papi, vieras que yo siento que Dios me está llamando. Si dice, olvídese, no, usted tiene que ser algo que tenga que ver con tecnología, algo que tenga que ver con ingenierías, algo que tenga que ver. No, Dios guarde. O sea, eso es muy difícil y además, no sé. No me suena. O sea, anime a los muchachos, anime a los jóvenes y ore. La Biblia dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ruegue a Dios que envíe obreros. Puede ser que usted rogando todos los días, Dios dice, ok, ¿está listo? Y usted dice, ¿cómo listo? No, yo estoy orando para que usted envíe a otros. Ha pasado con personas así, que están todos los días orando por eso y Dios dice, ¿y por qué usted no? Y la persona dice, sí, ¿por qué no, verdad? De ahí, Dios, yo estoy para servirle a usted. Póngase de pie, hermanos. Los llamamientos de los apóstoles son muy interesantes. Está un hombre ahí sentado en el banco de los tributos. Un hombre sentado en el banco de los tributos es como hoy decir, estaba un hombre ahí sentado frente a su propia ferretería que ha construido durante años y que le genera buen dinero. Y Jesús le dice, sígueme. Y él no le pone peros, cierra la ferretería y sigue a Jesús. Unos hombres están pescando, les va bien en la pesca, tienen diferentes barcos, se dedican a eso, comen de eso, viven de eso. Y Dios les dice, sígame.
Y ellos dicen, está bien, nosotros vamos a buscarlo. Los dos primeros, Dios no, según esto, Dios no les dijo nada. Más bien ellos le dijeron, ¿dónde moras? ¿Dónde usted va a estar? Queremos seguirlo, queremos aprender de usted. Y llegaron ahí a la casa de Jesús. Simplemente sea sensible a su voz, porque Dios tiene diferentes llamados, pero en sí todos los creyentes somos llamados. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Un rótulo estuvo mucho tiempo ahí puesto, decía, que lo temas, que lo ames, que andes en todos sus caminos, que lo sirvas con todo el corazón y que guardes todos sus mandamientos. ¿Usted quiere saber a qué es llamado? Primero, a temerle, a amarlo, a andar en sus caminos, a obedecerle y a servirle. Y luego en ese contexto, Dios se encargará de ponerlo en el área que Él quiere ponerlo. Padre Celestial, gracias porque usted, Señor, se digna a usarnos. Es decir, yo estoy muy convencido que si usted hubiera querido, usted hubiera mandado ángeles o arcángeles a la tierra, y la tierra estaría siendo ministrada por seres más perfectos, que estarían cantando mejor, darían mejores enseñanzas, pintarían mejores visuales, harían mejores, todas las labores que nosotros las hacemos, ellos las harían mejores. Pero usted no quiso usar ángeles, usted quiso usar personas, usted quiso usar hijos suyos. Y entre esos, Señor, tenemos la oportunidad como Isaías de decir, heme aquí, envíame a mí. Señor, si usted nos está llamando, te pido que usted cancele esa mentalidad o esa forma de responderle que tenía Moisés, que tenía Jeremías. No, yo estoy muy mayor, yo no sé hablar. O el otro decía, yo soy muy niño, yo no sirvo para eso. Dios, usted se está equivocando. Dios, posiblemente aquí haya un joven, una señorita o incluso adultos que están siendo llamados por usted. Señor, te pido que usted trabaje en sus vidas, en sus circunstancias, para que en su debido tiempo también la iglesia pueda dar la aprobación de ese llamamiento interno que ellos tienen, tal como sucedió en Hechos 6. Puedan ser personas llenas de fe, llenas del Espíritu Santo, personas que lo amen, que lo teman, y que nosotros podamos decir, sí, vamos a apoyar a esta persona porque se le ve este amor, esta pasión, esta dedicación. Pero Señor, eso digo tal vez a nivel de lo que conocemos como tiempo completo, pero también que hayan otras personas que digan, la verdad, Dios quiere usarme. Dios, yo voy a hacer y voy a cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida, y el propósito que Dios tiene para mi vida en esta iglesia. Voy a ayudar, voy a servir a Dios, voy a perfeccionar a los creyentes, voy a ser ese elemento que les ayuda a crecer, que les ayuda a madurar, que les ayuda a un día estar delante de Dios más completos o más similares a la imagen de Cristo. Eso se puede hacer de muchas maneras. Señor, te pido que cada uno de los que está aquí pueda aceptar ese llamado que usted le hace para servirle a usted. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.